Bueno, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenido Venezuela. Valga la redundancia, esta página que pretende ser una página de servicios para los venezolanos y los hispanoamericanos en general. Hoy vamos a comenzar este programa audiovisual, este programa de televisión a través de las redes, precisamente para fortalecer ese empeño de apoyar a los venezolanos y a los hispanoamericanos que tiene esta página Bienvenido Venezuela. Este programa lo vamos a comenzar con una figura de mucho prestigio en la política venezolana y ahora incluso internacional, el doctor Gustavo Tarre Briceño, que es el representante del gobierno legítimo de Venezuela, o sea, el gobierno del presidente Juan Guaidó, en la Organización de Estados Americanos. Como ustedes saben, la OEA, la Organización de Estados Americanos, es una corporación, es un foro de encuentro de los países del hemisferio, del continente americano, para dirimir sus diferencias, para hacer valer los valores de la democracia, para otros servicios interesantes. Tiene sus antecedentes, como todo el mundo sabe, incluso en algunas uniones, alianzas indigenistas que se hicieron en tiempos precolombinos, como la de Guaycaipuro en Venezuela, la de Tecumseh en los Estados Unidos, incluso la triple alianza de los aztecas, de las ciudades de Tecnotitlán, Tlacolpan y Texcoco, pero realmente el gran precedente, el gran precursor de esta alianza de naciones americanas fue el libertador Simón Bolívar cuando convocó en 1826 con su canciller, que era el doctor Pedro Gual, convocó a el Congreso de Panamá. Y dando un gran salto histórico, en 1910 se creó la Unión Panamericana y finalmente en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos con el doctor Alberto Lleras Camargo, que también fue presidente de Colombia, como primer secretario general de esta entidad tan importante para Latinoamérica. Bueno, el representante hoy en día de Venezuela en la Organización de Estados Americanos es Gustavo Tarre Briceño, un político venezolano de mucho prestigio que ocupó posiciones muy preponderantes durante el periodo de la democracia civil en la política venezolana, que además es un constitucionalista, un profesor de Derecho Constitucional muy reconocido, pero también, y en menor cuantía, un amigo muy querido. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Alexis, y muchas gracias a Bienvenido Venezuela por esta invitación. Bienvenido venezolanos, perdón, por esta invitación. Y vamos. Bueno, el error fue muy no tuyo. Sí. Uno repite. Sí, sí. Adelante, don Alexis. No, lo que te iba a preguntar, Gustavo, es cómo te sientes de representar el gobierno del presidente Guaidó en la Organización de Estados Americanos y las dificultades de integración, de reconocimiento tuyo definitivo como titular del cargo en la OEA en este momento. Bien, como bien lo describió Alexis en la introducción del programa, este es un foro internacional y es una organización internacional. Y es bueno de entrada, pues al empezar esta conversación, hablar un poco del desprestigio de las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas y de todos esos sitios en los cuales se reúnen delegados de todos los países, pronuncian discursos interminables y la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está el queso de la tostada? Es decir, ¿vale la pena? ¿Qué sentido tienen esas organizaciones? Y en el caso particular de la OEA, hay un hecho que hay que resaltar, que es la Carta Democrática Interamericana. Hace casi 20 años en la ciudad de Lima se aprobó esta carta, mediante la cual la organización se compromete a ayudar al restablecimiento de la democracia cuando ella se viese o en peligro o conculcada, y a establecer qué condiciones hay para que se pueda hablar de democracia. No bastan las elecciones. Para que un país sea democrático tiene que haber elecciones, pero debe agregarse la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial, que las elecciones hayan sido absolutamente libres, en que no se haya coaccionado a los electores, que los derechos humanos se vean respetados. Para todo eso está la carta, y esa carta durante mucho tiempo fue como letra muerta. Hace unos 4 años llegó a la Secretaría General Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, que asumió el respeto de la carta como un valor fundamental, y el caso más importante que
con el cual él ha encarnado esa acción es el caso venezolano. Es decir, poner en el tapete que en Venezuela no hay democracia. Eso hoy lo sabe prácticamente todo el mundo. Hace 4 años no era así. En Venezuela sí lo sabíamos. Pero a nivel internacional mucha gente creía que en realidad se trataba de un gobierno bien intencionado, que los niveles de pobreza habían bajado y que había muchísimas elecciones y que todas esas elecciones las ganaba Chávez o las ganaba Maduro. Sí, bueno, ahí fíjate tú, Gustavo, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que es que la Carta Democrática Interamericana establece de una manera inequívoca, que no deja lugar a dudas, cuáles son las condiciones de la democracia que tú las acabas de describir, que antes podía haber interpretaciones, si es más o menos democrática, pero la Carta en uno de sus artículos lo establece de una manera precisa. División de los poderes, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, elecciones transparentes, respeto a las minorías, el derecho de las minorías a gobernar y el respeto a los derechos de las minorías. O sea que ya no hay manera de confundirse con respecto a eso. No debería haber manera, pero lo que ocurre es que los países que integran la organización tienen sus intereses y tienen sus ideologías. Y tú me preguntabas cuál era mi situación en la Organización de Estados Americanos y tiene mucho que ver con eso. Para nadie es un secreto el carácter dictatorial del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Y yo me reuní con casi todos los embajadores de los países acreditados ante la OEA. Son 36, ¿no? 34. 34. 34. Y yo no he conseguido ningún embajador que me diga que Venezuela es una democracia. Ni aún aquellos que sistemáticamente votan contra Venezuela, contra la democracia venezolana. Aclaro, no me he reunido nunca, ni me pienso reunir con el embajador de Nicaragua, ni con el embajador de Bolivia, porque eso es más o menos la misma cosa, no voy a perder tiempo con ellos. Pero muchos países que se abstienen a la hora de reconocer a Juan Guaidó, o que sencillamente no lo reconocen, como ocurre con una importante proporción de los países de habla inglesa del Caribe. Bueno, ellos todos dicen, bueno, lo que pasa en Venezuela no es lo que nosotros aspiramos que ocurra en nuestros países. Hay violaciones de derechos humanos, hay corrupción, etcétera, etcétera, pero terminan votando. ¿Y por qué lo hacen? Si ellos tienen claro que en Venezuela hay una dictadura, porque ya eso es inocultable, ¿por qué esos países del Caribe terminan de una manera incomprensible? Bueno, incomprensible, tú no los explicarás, votando a favor del gobierno usurpador de Venezuela. Bueno, no lo llegan a calificar de dictadura. Okay. Dicen que es una democracia con problemas, con dificultades, que no es tan democrática como ellos quisieran, que no piensan que ese es un modelo a seguir. Pero hay varias razones. Desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de la llegada de Chávez, Venezuela empezó a colaborar con las islas del Caribe, recién independizadas de la corona inglesa fundamentalmente, y con convenios petroleros, vendiéndoles el petróleo con un precio preferencial, con unos términos de pago muy favorables. Eso tenía un precedente. Eso fue el Acuerdo de San José. El Pacto de San José. Eso duró mucho tiempo y es una cosa que es muy importante. Venezuela nunca le exigió a los países beneficiarios que se comportaran en el escenario internacional de una manera o de otra. Era un acuerdo absolutamente de solidaridad sin ningún interés político. Cuando Chávez llega, se da cuenta que ya hay una cantidad de países muy pequeños con dificultades muy grandes, ninguno de los cuales tiene acceso a energía y que tienen además el problema de que cada cierto tiempo un huracán destruye la economía de esos países. Chávez se dio cuenta de eso y dijo, bueno, aquí hay unos 10 votos en la OEA que también votan en las Naciones Unidas, que me va a ser muy fácil con una inversión relativamente pequeña, vamos a usar la expresión sin disimulo, comprarlo. Claro. Y entonces, ¿cómo los compró? Bueno, en primer lugar, con algo que nadie puede negar, que es una generosidad natural del pueblo venezolano, expresando, dando un apoyo muy fuerte, mucho más importante que cualquier otro país del mundo, a esos países cuando hay una catástrofe natural. En segundo lugar, y esto es menos defendible, ayudando económicamente a los partidos más o menos afines a su ideología. Ustedes piensan en la isla de Dominica, que tiene 100.000 habitantes, esos son unos 50.000 electores. Bueno, 50.000 electores, si usted le mete una campaña electoral un par de millones de dólares, eso inclina la balanza. No estoy hablando solamente de compra de votos, que también la había, pero fundamentalmente lo que sí se lograba, bueno, publicidad, televisión, propaganda, pago de activistas, y entonces eso llevó a que partidos más o menos identificados con el chavismo alcanzaran el poder
en algunos de esos países. Con un hecho muy curioso, con un dato muy curioso, ¿no? Y es que un país como Dominica, que tiene apenas 100.000 y tantos habitantes, el voto de ellos en la OEA vale lo mismo que el voto de México, que tiene 100 millones de habitantes. O que los Estados Unidos, que tiene 350 millones, o Brasil, que tiene 150 millones. Ahí cada país vota igual. El gobierno de Juan Guaidó tiene el apoyo de países, de estados que conforman en más del 90% de la población del continente. Y no es 98 por México. Claro. Porque México obviamente pesa, pero no llega a romper ese esquema de que el 90% de la población de América Latina está representada por gobiernos que respaldan al presidente Guaidó. Pero una pregunta que te quiero hacer un poquito variando la consonante, y es que hay mucha preocupación en el continente porque un país de una democracia de bastante consolidación tradicional como Uruguay está rechazando apoyar la democracia venezolana representada por Juan Guaidó. ¿Cuál es la motivación del presidente Tabaré Vázquez para esa posición? Déjame dar una respuesta genérica antes de entrar en la pregunta específica. Ajá. Un tercer factor por el cual estos países del Caribe votan en contra de la democracia en Venezuela es la corrupción. Sí, señor. En Dominica, concretamente, el ministro Arriaza, el ministro usurpador Arriaza, estuvo por allá y condonó una deuda de 100 millones de dólares en Dominica, la perdonó. Y eso le cayó como decía un viejo periodista venezolano, un flycito de los dioses, Sí, a la oposición en Dominica. Porque eran 100 millones, ¿y dónde están? Porque 100 millones de dólares en Dominica son 100 millones de dólares en cualquier parte, pero mucho más en Dominica. Y ahora la oposición se pregunta qué hicieron con esos reales, ¿dónde están los reales? Y resulta que no hay obras que justifiquen esa deuda. Si le perdonaron la deuda es que los reales llegaron. ¿Qué se hicieron los reales? Bueno, según la oposición en Dominica, están en los bolsillos de más de un corrupto de esa isla. Ideológicamente afín a Chávez. Ideológicamente afín a Chávez, o si ni siquiera ser ideológicamente afín, un vagabundo. Ahora, en Uruguay hay muchos rumores de que en el entorno del presidente Tabaré Vázquez hay implicaciones en casos de corrupción. Venezuela mandó muchísimo dinero a Uruguay, hubo compras, además, compañías, por ejemplo, de casas prefabricadas a quienes se les pagaron cientos de millones de dólares y que no construyeron una sola casa en Venezuela. Y importaciones de alimentos que nunca llegaron, o sobreprecio en importaciones que sí llegaban. Y bueno, todo eso genera un mar de fondo de rumores que el gobierno de Uruguay no estaba en capacidad de aclarar, porque esas cosas se investigan y no han sido investigadas. Y eso es para muchos la explicación de por qué Uruguay, que es una democracia, está votando con Nicolás Maduro en la OEA. Sí, ahora fíjate tú, hay un caso muy interesante que se ha suscitado en los últimos días y que llama mucho la atención, que es el del informe de la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actualmente responsable de los derechos humanos en las Naciones Unidas. La señora Bachelet había venido siendo criticada porque había estado en una posición, si no complaciente, por lo menos pasiva con respecto al atropello a los derechos humanos en Venezuela, pero de pronto envió a unos delegados a Venezuela a observar la situación y terminó dando unas declaraciones duras contra el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, y viniendo de una figura muy característica, muy emblemática de la izquierda del hemisferio, es algo sumamente interesante. Mira, esa es una expresión más del rompimiento de solidaridades automáticas que veníamos viendo en relación a Chávez y luego a Maduro. Mucha gente de izquierda, con comillas y sin comillas, estaba dispuesto a perdonarle a Chávez y a Maduro cosas que jamás se hubiesen perdonado a un gobierno de centro o a un gobierno de derecha. Un poco con la idea de que si era un gobierno revolucionario, pues había que apoyarlo y cerrar los ojos o voltear la cara frente a hechos de corrupción o a violación de derechos humanos. Eso venía ocurriendo, se ha ido deslastrando, pero todavía vemos que en la última campaña electoral colombiana, por mucho que se emplazara al candidato Petro para que condenara abiertamente al régimen de Maduro, pues él seguía manteniendo una posición por lo menos ambigua. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador nunca llegó a condenar a Nicolás Maduro.
decía que él no tenía vinculación con Chávez, que él no pensaba hacer lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, pero nunca lo condenó. Y así ocurre con movimientos de izquierda en América Latina. En el gobierno de Chile, cuando lo presidía la señora Bachelet, la actitud de los organismos internacionales era una actitud por lo menos complaciente. Ahora, ¿qué pasa? Que de la Argentina con la señora Kirchner. La Argentina o en Brasil con Lula, etc. Entonces, bueno, ha cambiado la realidad política en algunos países, pero también ha cambiado la percepción sobre Venezuela. Es decir, ¿cómo es posible que un país que tiene la riqueza petrolera más grande del mundo, que fue líder en el continente en muchísimos sectores, educación, sanidad, transporte público, fortaleza económica, desarrollo industrial, un país esté ahorita por el suelo, que más del 90% de la población vive en situación de pobreza, en las cuales las elecciones son evidentemente fraudulentas? Cuando uno tiene ocasión de conversar con gente de otros países, yo le pregunto, ¿qué ocurriría en su país si en unas elecciones no se le permitiera a los líderes más importantes de la oposición inscribirse como candidatos y tampoco se le permitiera a los partidos políticos de la oposición participar en la elección? Entonces se horroriza, no, eso no puede ser, eso no es democracia. Eso fue lo que pasó en el año 2018 en la elección del 20 de mayo. Los principales líderes estaban inhabilitados, los partidos no podían participar y obviamente el resultado de esa elección es un resultado que muy poca gente reconoció. Y de todo esto, la conclusión que yo creo más importante, Alexis, es que quienes apoyan a Venezuela y quienes apoyan a la Venezuela democrática y quienes apoyan a Maduro. Bueno, con nosotros están todas las democracias del mundo, salvo en el continente dos, que son México y Uruguay, y en el resto del mundo quizás Grecia. Pero todos los demás países democráticos apoyan al presidente Guaidó. ¿Quiénes respaldan militantemente a Maduro? Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, los comunistas chinos, es decir... Y los ayatolás, los fundamentalistas musulmanes. Islámicos, exactamente. Todo lo que es lo más repulsivo que tiene la política mundial está respaldando a Nicolás Maduro. Todas las democracias del mundo, importantes, con las excepciones antes dichas, están apoyando al presidente Guaidó. Y no es un problema de izquierda o derecha. Porque eso va desde Justin Trudeau, primer ministro del Perú, a Jair Bolsonaro. De Canadá. Perdón, ¿qué dije? Del Perú. Ah, caray. Primer ministro de La Canadá. edad se nos vino encima sin carnaval ni comparsa. Así es. Al primer ministro de Canadá, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es decir, de una izquierda moderada de Trudeau a una derecha muy militante de Bolsonaro. Y entonces la gente trata de presentar, no, esto es un pleito de Trump contra Maduro. No, este es un pleito de la democracia contra la dictadura, de la libertad contra la tiranía. Y que cada quien escoja su campo, y eso es lo que ha venido ocurriendo con cada vez más fuerza. Y la señora Bachelet, que acababa de ser nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues el primer caso importante que le tocó enfrentar fue el de los derechos humanos en Venezuela. Y tratar de decir que en Venezuela no hay violación de derechos humanos, en la práctica es tratar de tapar el sol con un dedo. Eso es imposible. Sí, porque es que hay una cuestión curiosa, ¿no? Que es demasiado evidente que el gobierno venezolano tiene casi el 90% de la población en contra y que el respaldo del gobierno es el comunismo cubano, el fundamentalismo musulmán, la guerrilla colombiana, el narcotráfico, de tal manera que es una base de sustentación represiva y opresiva, y los países democráticos del mundo y la gente democrática de Venezuela, casi en un 90%, sostienen el gobierno de Juan Guaidó. Esto crea una atmósfera a favor de Guaidó sumamente interesante, porque el presidente legítimo Juan Guaidó está encabezando una estrategia cuyo formato es cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Cómo valoras tú esa estrategia, Gustavo? Mire, yo creo que esa estrategia es muy importante y esa enumeración me permite regresar a las preguntas iniciales sobre la OEA. Ajá. La OEA, aparte de haber suscrito la Carta Democrática, tiene una amplísima experiencia en ayudar a convocar elecciones y en supervisar si las elecciones son o no democráticas, si cumple con esos parámetros que antes señalábamos.
Y en esa actividad, la OEA tiene una amplísima experiencia y en eso ya estamos trabajando. Es decir, como embajador ante la OEA, una de mis actividades fundamentales es que con la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia es preparar las próximas elecciones de Venezuela. Un requisito esencial para que Venezuela regrese a la democracia es tener unas elecciones verdaderamente libres, y eso no es fácil. Con un Consejo Nacional Electoral confiable y una supervisión internacional confiable. No, aparte de eso, un registro electoral confiable que sea confiable, una campaña electoral en la cual el dinero público no puede usarse, que no se puedan comprar votos, que las bolsas CLAP no se utilicen para torcer la voluntad de los electores. Es un trabajo muy complejo porque hay que arrancar de cero. Venezuela no tiene, las elecciones venezolanas no tienen nada de democracia. Y hablando de elecciones, se hablan de distintas opciones. Una salida electoral que sería muy deseable porque es la salida legal, pacífica, civilizada, en la cual sean unas elecciones realmente confiables, como ya dijimos, unas elecciones que realmente conduzcan a una salida democrática. Se habla de otra opción, de una acción militar venezolana propia, bien sea por sus propios medios para hacer reconocer el gobierno de Guaidó, o bien sea para hacer reconocer también la necesidad de las elecciones. Y se habla, y esta es la opción más polémica, se habla de una acción militar foránea, multilateral o unilateral, para salir de esta pesadilla, de esta tragedia espantosa que está viviendo la sociedad venezolana en este momento, la peor de toda su historia y que se expresa de la manera más visible con la huida de varios billones de venezolanos del país. De estas opciones que se manejan, que se barajean allí para salir de esta pesadilla, Gustavo, ¿cuál tú valoras como la más positiva? Mira, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, sí, la única que yo descarto es que la salida puede ser electoral. Porque cuando los que hablan de una salida electoral, es una salida electoral con Nicolás Maduro presidente y con el actual CNE, presidido por Tibercio Lucena, organizando la elección. Es un ministerio de elecciones. Esa es la garantía del fraude. Sí. Esa es la única opción que yo descarto. Yo creo que todas las demás están planteadas. Una elección supervisada por la OEA, con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Exacto, pero eso supone la salida de Maduro. Claro. Y eso no parece posible. Entonces, los que están hablando de salida electoral... Pero no supone, pienso, necesariamente la no candidatura de Maduro. Mira, sí. Sí la supone. Maduro fue condenado a 17 años de cárcel por el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Y la condena, esa condena tiene como pena accesoria la inhabilitación política. Claro. Ese es el único caso que la Constitución venezolana contempla para impedir que alguien sea candidato. Actualmente la Contraloría General, en forma caprichosa, resuelve quién es y quién no es candidato. Según la Constitución, la única forma que me pueden impedir a mí ser candidato a algún cargo de elección popular es que un tribunal de justicia venezolano me haya condenado por la comisión de un delito y que ese delito tenga como pena accesoria la inhabilitación política. ¿Qué fue lo que pasó con Maduro? Que es el caso absolutamente de Maduro. Entonces, cuando se dice Maduro puede ser candidato, Rafael Ramírez puede ser candidato, es una aberración. Ellos son candidatos a ir a la cárcel, pero claro, absolutamente más nada. Ahora, el que haya algún chavista que no haya cometido un delito que quiera participar, bueno, son las reglas de la democracia. Claro. Lo que seríamos bien torpes los demócratas venezolanos si nos dejamos ganar una elección por los chavistas, ¿no? Después de este desastre. Sí, no, y sobre todo en este momento en que todas las encuestas demuestran que casi el 90% de la población rechaza a lo que llamamos la bandidocracia castrochavista. Exactamente, así es. ¿Y las otras opciones? Bueno, mira, las otras opciones, la más importante en este momento es lo que llaman el cerco diplomático y financiero. Perfecto. Allí se está atacando muy duramente, en primer lugar, la situación personal de los corruptos y de los violadores de derechos humanos. Se le están revocando las visas, congelando las cuentas, incautando aviones, incautando propiedades. Aquí en el estado de Florida ha ocurrido y todos sabemos de quién se trata y dónde están esas propiedades. Pero eso lo sigue haciendo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y lo están haciendo otros países del continente americano y de la Unión Europea. Eso les afecta muchísimo. Cuando ellos dicen esas sanciones son contra el pueblo venezolano, eso es absolutamente falso. Se están sancionando a criminales y a ladrones, no se está sancionando al pueblo de Venezuela. Se podría decir que hay sanciones petroleras que afectan el ingreso público venezolano.
Ahora, primero, ese dinero si llega a entrar a Venezuela se lo roban y tenemos amplísima experiencia de eso. Hay gente proponiendo incluso que haya un bloqueo para que los barcos, los tanqueros petroleros venezolanos no lleguen a Cuba a regalarle el petróleo Bueno, a Cuba. yo estoy absolutamente de acuerdo con esa idea porque ese petróleo nos lo están robando unos ladrones venezolanos combinados con unos ladrones cubanos. En consecuencia, impedir que los bienes producto del robo circulen libremente por los mares es algo que es totalmente contrario al derecho internacional y al sentido común. ¿Y la opción militar extranjera, Gustavo? Mira, la opción militar extranjera yo no la descarto. Es posible que en un momento se llegue a ella. Lo que yo veo en el panorama mundial en este momento, tanto por lo que dice el Grupo de Lima como por declaraciones muy expresas del gobierno de los Estados Unidos Y la Unión Europea. Y de la Unión Europea, es que no sienten en ese momento es la salida más fácil. Y en ese sentido, los venezolanos, en una muy entendible desesperación de los habitantes de nuestro país, oye, ellos quisieran que muy rápidamente se saliera de eso. Pero una guerra internacional para todos los países, para los Estados Unidos que están empantanados en Irak, en Afganistán, ellos antes de meterse en una guerra y tratando de salir de Siria, la opción en este momento no está en la mesa, pero no está descartada, pero no es el primer punto de la agenda, y así lo han dicho los representantes del gobierno americano. Entonces yo creo que hemos logrado una alianza internacional muy importante, un apoyo de mucha democracia, y que debemos tratar de actuar en el equipo que nos está acompañando. Te tengo dos preguntas adicionales para cerrar esta conversación tan grata e instructiva. La primera, ¿hay algo de positivo, chico? ¿Hay algo que se pueda extraer como positivo de estos 20 años de tragedia castrochavista? O sea, yo me he preguntado mucho eso, Alexis, y uno piensa, oye, ¿será que uno es muy sectario, que uno no quiere ver las cosas buenas que dejó Chávez? Y yo he conseguido una sola, y es que el socialismo del siglo XXI se enterró en Venezuela para siempre. Nadie en su sano juicio puede pensar que reivindicar los planes de la patria, los así llamados planes de la patria, puede ser un programa que atraiga la voluntad de los venezolanos. La gente entendió que donde quiera que se aplica el formato comunista, lo que produce es ruina política, ruina económica, ruina moral. Los venezolanos lo entendieron. Los venezolanos y también en Colombia, claro. Lo primero que aclaraba Petro es, no, yo no voy a repetir lo de Chávez, y López Obrador decía exactamente lo mismo. Y nadie quiere cargar ese bacalao, como decimos nosotros, de aparecer como imitador, apoyador o aliado del chavismo. Esa es la mejor prueba de que ese legado de Chávez es una maravilla, libró a Venezuela y posiblemente a muchos otros países del mundo de esa tentación de pensar de que el Estado centralizado, autoritario, que asume todos los medios de producción, que piensa que va a repartir la riqueza con justicia, y que en el fondo lo que ha hecho en todas partes del mundo es asfixiar la economía. La gente tiende a no escarmentar en cabeza ajena. Sí, y nosotros, digamos, viendo lo que pasó en la Unión Soviética, viendo lo que pasó en China, viendo lo que pasó en Europa Oriental, ha debido ser suficiente. Bueno, la gente aprendió. Ojalá que en el cielo los ángeles digan amén. Y hay en este momento una preocupación, una alarma de una situación extraña, que es que llegaron unos 100 oficiales militares rusos a Venezuela, y la gente se pregunta, ¿qué hacen estos rusos allí? ¿Cuál será la intención? ¿Cuál es la intención, Gustavo? Mire, yo creo que es una intención fundamentalmente de propaganda. Rusia tendría una voluntad de meterse en Venezuela con todos los hierros, no está en capacidad de hacerlo. La guerra en Siria les ha costado demasiado dinero y Rusia no es una gran potencia. La economía española es más importante que la economía rusa. Entonces ellos no tienen cómo hacer esto. Pero lo que sí llama la atención, que en el mundo mucha gente que critica y habla de una posible intervención americana, cuando ve esos aviones rusos en Venezuela, se quedan callados. Cuando saben de la intervención cubana en Venezuela, que la padecemos todos los días, se quedan callados. Entonces, si hay una injerencia absolutamente indebida en Venezuela, es de los cubanos, es de los rusos, es del terrorismo islámico, que eso sí están afectando y el narcotráfico, que sí están afectando la soberanía venezolana. Sí, señor. Bueno, Gustavo, qué grato conversar contigo, realmente que fue muy instructivo. Estoy muy feliz y muy orgulloso
de haber comenzado este programa para Bienvenidos Venezolanos con el doctor Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela en la OEA y uno de los políticos más lúcidos y decentes de la democracia civil venezolana. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por eso, elogio también.